Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, vamos a leer Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 25. Les extiendo mi saludo cordial. Es un gozo para mí estar con ustedes delante de la presencia del Señor, y más aún celebrando esta conmemoración tan hermosa y tan especial que es recordar el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando estén ubicados me confirman con un amén. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Cuando estén ubicados me confirman con amén. Vamos a leer desde el principio hasta el final todos juntos, unidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene como título: La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén y amén. Pueden estar todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe en su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, este pasaje de la palabra del Señor nos deja ver muchas cosas, muchos aspectos importantes y que son necesarios para comprender el plan de salvación. Si usted lee la carta a los Romanos, inicialmente y hasta el capítulo 11, trata de explicar y enseñar a la iglesia la doctrina de la justificación. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero entrar en tres aspectos que se desarrollan en el texto. Inicialmente es las etapas en la historia de la humanidad que identifica el escritor a la carta a los Romanos, que es el apóstol Pablo. Él explica o da a entender que hubo una época antes de la ley, hubo la ley, y ahora, en nuestro tiempo, aparte de la ley, o el tiempo de la gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Es muy importante ubicarnos y entender el propósito de cada tiempo, de cada etapa, para poder afianzarnos y entender el mensaje del Evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Justificados por la fe en su sangre. Bueno, para entender esto es importante ir al significado de justificación. ¿Qué es justificación? ¿Qué es ser justificado? Ser justificado significa que siendo pecadores, Dios nos llame justos. Amén. Que siendo culpables, Dios nos declara inocentes. Amén. Eso es justificación. La Biblia habla muchas veces acerca de la justicia de Dios. Cuando habla de la justicia de Dios se refiere a la justificación del hombre, que es por medio de la fe. A Abraham Dios lo justificó por la fe, porque le creyó la promesa a Dios. Y a nosotros, a su iglesia, Dios nos justifica, nos libra de toda culpa, aunque seamos pecadores, por la fe en su sangre, por la fe en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Es importante entender que para ser salvo se necesita la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre. En otras palabras, es la puerta que Dios le abre al ser humano para que pueda ser salvo. Porque si Dios no le abre la puerta o le da la oportunidad al hombre de ser salvo, no hay forma que el hombre obtenga aquellas promesas de
de salvación. Y asimismo dice un pasaje: por gracia sois salvos. Porque si Dios no nos permite, nos da la oportunidad, no hay manera. Hagamos lo que hagamos, no hay oportunidad, pero Él manifestó su gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. La ley vino por Moisés, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escuchamos muchas veces la fe salvadora. La fe salvadora si va acompañada de la gracia y si es la fe que Dios nos ha enseñado. Porque el ser humano considera muchas cosas fe, pero muchas veces no es fe, es idolatría. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es oír la palabra de Dios, oír las declaraciones de Dios y creer y obedecer esos mandamientos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos en el capítulo 11 nos hace un recorrido de la historia a través de la Biblia y nos habla de hombres que por fe hasta hoy son mencionados, dando a entender así que la justificación es por medio de la fe. Hay tres ejemplos muy claros. Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el hombre cayó en juicio porque había pecado contra Dios, entonces escuchó el juicio de Dios a la serpiente y entendió también que había una promesa que se cumpliría por medio de la mujer. Pero en ese momento Dios hace algo grande y que nos da a entender lo que iba a hacer en este tiempo cuando aparecería el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Cuando el hombre pecó, Dios le había advertido que si pecaba moriría, pero Dios los vistió de pieles. Y para poder vestir a alguien de pieles hay que sacrificar a un animalito. Y entonces Dios hizo eso para vestirlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguramente Adán le contaría eso a Abel, y por eso Abel no le llevó cualquier ofrenda a Dios como quizás lo hizo Caín, aunque Caín llevó lo mejor de las legumbres. Pero lo que Dios había mostrado era que para que el hombre fuese perdonado de su culpa, para que el pecado fuera remitido, había que entregar a alguien inocente. Y el Señor lo demostró desde el principio, y por eso Abel entregó más excelente ofrenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Noé, por la fe, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de justicia, que es por medio de la fe. Noé escuchó la declaración de Dios que iba a traer de la faz de la tierra todo ser vivo, y le creyó a Dios y hizo aquella arca. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que a través de la historia, y podemos concretar con Abraham, Abraham escuchó que Dios le dio una promesa y Abraham salió de aquella tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios lo llamó justo por la fe. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. En otras palabras, Abraham escuchó y le creyó a Dios,
y Dios lo nombró justo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora la justificación nuestra, la forma en la que Dios nos llama justos, nos lo ha enseñado desde el principio y es por la fe. Pero la fe ¿en qué? La fe en su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, hablando con Nicodemo, dice cosas muy grandes y muy importantes, pero menciona algo muy particular, y es que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo vea tenga vida eterna. El pueblo de Israel estaba muriendo en el desierto porque había desobedecido y había caído una plaga de serpientes venenosas, y Dios le dice a Moisés que coloque una serpiente y todo el que lo vea cuando sea picado será sano. Esto no quiere decir que el que lo sanaba era la serpiente, sino la fe y la confianza que ponía la persona creyendo que iba a ser sano. Asimismo, la iglesia es salva porque cuando ve a Jesucristo en el Calvario pone su fe en su sangre y sabe que con esa sangre es suficiente. Alábelo en esta hora. Alabe el nombre de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, después de la ley, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y es que el Evangelio cumple un papel importantísimo. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Primero, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la primera razón por la que no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque es la forma, la manera en la que Dios salva a las personas, y porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio tiene su importancia, radica su importancia en la que demuestra cómo podemos ser salvos, y la salvación es por la fe en Jesucristo. Si entendemos que el sacrificio de Jesús en el Calvario es suficiente para nosotros, entonces hemos comprendido cómo Dios justifica, porque Abraham no fue justificado por las obras de la ley, porque fuera un buen hombre, porque fuera un buen tipo, porque el Señor se lo sacó de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. Incluso él era sacerdote de aquellos dioses, pero él fue justificado no porque se portase bien, sino porque escuchó la palabra de Dios y le creyó, y entonces Dios se lo contó por justicia, y en él bendijo todas las naciones de la tierra, porque en la fe de Abraham nosotros hemos puesto la mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. De alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Justificados, absueltos de culpa, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Estamos a paz y salvo, sin deudas con el Señor. No porque nosotros hayamos pagado el precio, no, porque se nos era imposible, sino porque Él pagó el precio. Él redimió este pueblo con su sangre preciosa. Él nos libertó por su sacrificio en la cruz del Calvario, y por eso podemos decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la
Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto quiere decir que aunque pocos sabían en el ministerio público quién era Jesús, porque solamente lo sabía su núcleo cercano y era de pronto los apóstoles e incluso Natanael, que por revelación le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pedro en Cesarea de Filipo dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, bendito sea el nombre de Jesús. Y Juan, el profeta Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, cuando lo vio, entendió quién que estaba, el que lo iba a limpiar, que lo iba a lavar y que le iba a dar la oportunidad a la humanidad de ser salvo y recibir las promesas, las inescrutables riquezas de Cristo, que es la salvación y que es el Espíritu Santo y que es la promesa de ir al cielo. Declarado con poder por la resurrección de los muertos. Jesús siempre fue divino desde que nació, pero eso no lo supo todo el mundo, sino cuando Él se levantó de entre los muertos, porque al día de hoy ese es un hecho innegable, que Jesús murió, sí Señor, fue sacrificado en la cruz del Calvario, sí Señor, pero resucitó al tercer día y por eso sabemos que vive y vive para salvar a los que le invocan. ¿Cuántos en esta hora tienen fe en su sangre, que es suficiente para lavar y para salvar a los que le invocan? Aleluya, alabanza a Jesús, no le predica su alabanza, Jesús está aquí. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Hebreos capítulo 10, verso 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uno, cuando está haciendo un trabajo, no se sienta hasta que es terminado, pero como el sacrificio fue perfecto, santo y justo, entonces ya no había nada más que hacer. El sacrificio estaba hecho y por eso Él se sentó en el trono. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora es nuestro tiempo para que por medio de la fe creamos en su sangre, que es suficiente para limpiarnos y hacernos aptos para Él. Porque así como por la desobediencia de un hombre, por Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo, predicando la palabra en Antioquía de Pisidia, dice algo extraordinario, dos aspectos que profetizó David, porque David, además de ser rey, fue profeta, porque por medio de su boca hubieron profecías que se cumplieron en Cristo. Él dice: yo publicaré el decreto, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso le dice Pablo a los antioqueños de Pisidia, pero también les cita el siguiente salmo que dice: no verás que no permitirás que tu santo vea corrupción. Y es sabido, dice Pedro, que aunque David fue profeta y cumplió la voluntad de Dios acá en la tierra, él está sepultado con sus padres. Allí en la caverna de los patriarcas está el cuerpo de David. Es decir, que él sí vio corrupción, pero Jesucristo no vio corrupción, porque al tercer día se levantó de entre los muertos, dándonos una esperanza viva, confirmando que el sacrificio hecho era suficiente, que ese sacrificio se había cumplido y que por lo tanto la ley no fue abrogada, sino
cumplida con Jesucristo. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, el crucificado, bendito sea el nombre de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que la ley de Moisés no pudo ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros le hemos creído para un día decir, como dice en Apocalipsis, y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Y queda más que claro lo que el Señor dijo allá en Juan capítulo 6. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amada iglesia del Señor, esté en pie en esta hora. Comer su carne y beber su sangre es creer al sacrificio que él ha hecho en la cruz del Calvario, y entender que la única forma de ser salvo es mirándolo a él, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Hay que mirar con fe a Jesucristo, hay que poner la mirada en él. En Hebreos capítulo 11, el Señor, a través del escritor, relata a los hombres de la fe, hombres que hicieron cosas extraordinarias, pero el capítulo 11 de Hebreos no termina en ese mismo capítulo, sino el versículo 1 del capítulo 12. Poner la mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Si aquellos hombres fueron admirables por sus proezas, esta iglesia ha puesto la mirada en Jesús, el autor, consumador de la fe, el autor de la salvación, y quien nos da esperanza de vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Algún agradecido que levante sus manos y le diga al Señor: gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sin yo merecerlo, tú me has justificado, Señor, y me has hecho apto para un día encontrarme contigo. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Rey de la Gloria. Tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, Señor. Tú has demostrado tu amor y tu bondad con eso que hiciste en la cruz del Calvario, dándonos vida, Señor, estando muertos en delitos y pecados, estando ya condenados, Señor, porque incluso antes de nacer ya habíamos sido condenados. Por eso tú no viniste a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por ti, Señor. Hemos creído en tu sangre, Señor. Hemos puesto nuestra mirada en ti, Señor. Gracias, Señor, por habernos lavado, redimido, limpiado, justificado, Señor, porque por ese sacrificio mi vida tiene razón de ser. Por ese sacrificio yo vivo y tengo la esperanza de vivir eternamente